Buenas tardes. Estudiantes. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Rangel. Bienvenido. Buenas tardes, profe. Vamos a esperar unos 2 minutos más, a ver si llega alguien más. Ok, profe. Profe, Dígame. profe, yo quería ver si se me podía dar una idea sobre cuál es la finalidad de la deshidratación del crudo, aparte de disminuir los costes relacionados a un crudo con emulsiones de agua. O sea, aparte de esa, ¿cuál otra de su utilidad sería para ese proceso de deshidratación? Bueno, por un lado, el crudo comercial. La deshidratación es un proceso que se hace antes de ir a colocar el petróleo al mercado o enviarlo para las refinerías. ¿Ok? Las refinerías, por lo general, ellos no cuentan con sistemas de deshidratación. Entonces, la empresa tiene que vender un crudo ya deshidratado.
¿Cuál es el problema de no deshidratar el crudo? Que llega a la refinería con mucha agua. No se puede colocar en proceso de refinar, puesto que ya cuando tienes más de un medio por ciento de agua o hasta 1% de agua en algunos casos, eso puede llegar a causar problemas en en la, en el proceso de deshidratación en las plantas. Entonces, es requisito y necesario deshidratar el crudo. Los contratos de compra-venta, por lo general se plantean con un máximo del 1% de contenido de agua en el crudo pesado. Inclusive en algunos casos se requiere menos. Y máximo 0,5%, o sea, 0,005 de contenido de agua por unidad de volumen. Entonces, eso por un lado, es la parte comercial, el asunto de venta. Lo otro es, tú vas a trasladar agua y petróleo por una tubería, para las mismas condiciones de presión de bombeo, necesitas tuberías más grandes. Entonces, a ti no te interesa trasladar agua por grandes distancias, puesto que tú no vas a obtener ningún beneficio de eso. Tú tienes beneficios de manejar y transportar crudo. Entonces necesitas eliminarle el agua, porque eso te reduce las capacidades de tanque de almacenamiento, de oleoductos para transportarlo, por lo menos en el caso nuestro aquí en Occidente, desde los patios de tanque hasta los terminales de embarque e inclusive para las refinerías, en el caso de Paraguaná, que son las refinerías internas, o sea, de las propias de PDVSA. Pero ya cuando se trata de despachar para clientes, lo haces desde los terminales, bien sea de Puerto Miranda, bien sea de La Salina, o bien sea desde el mismo Amuay y Cardón. ¿Qué haces? Transportas el crudo desde aquí hasta Paraguaná y lo embarcas por allá. Eso lo haces cuando los tanqueros son muy grandes y no pueden entrar a la barra del lago de Maracaibo. Entonces ya estamos hablando de un tanquero para cargar más de 1 millón de barriles. Normalmente puede, dependiendo del tipo de crudo, puede venir hasta el lago, cargar una parte, tal vez unos 300, 400 mil barriles, y el resto tiene que ir a cargarlo a los puertos de agua profunda que están en Paraguaná. Eso básicamente son las principales razones para eso. O sea, ahorro en tanques. Tú deshidratas el crudo antes de al colocarlo en los tanques de almacenamiento. De forma tal de que no vas a guardar agua ahí. El agua simplemente la envías a otros tanques aparte y de una vez la tratas y la dispones, bien sea para proyectos de inyección de agua, eh, arrojarla en vertederos o inyectarlas en pozos de disposición de agua. Entonces, como te digo, es un asunto de costos y ganancias, y lo que tengo que tener allí, ¿no? Claro, sí, Profe, ya deshidratación entendí. de crudo, Dígame. se ve como electiva 5, yo la vi como electiva 4. Ajá. Sí, depende o sea, puedes colocar en cualquier parte, pues realmente las electivas son materias complementarias en alguna forma y no están amarradas con una secuencia lógica. Tú puedes asistir, por lo menos, tomar la materia de disertación y no haber visto lo que es en producción o cosas así. Pero en ocasiones es bueno tener una idea siquiera de qué trata la materia, porque la aprovechas más si ya tienes un conocimiento sobre cuál es la finalidad de eso. Igual que tratamiento de gas con la parte de gasotecnia. En gasotecnia o en gas, o sea, tú vas a ver la parte de lo que
va a haber es parte de eso, y tratamiento de gas o endulzamiento de gas, que es otra materia que también puede ser complementaria en cuanto a ampliar el panorama. Bueno, profe, yo en realidad, o sea, tendría que ver este semestre es tratamiento de gas, pero no sé, me pusieron fue deshidratación de hidrocarburos. Bueno, eso es, te digo, no se abrieron todas, todo depende mucho de los profesores que estén disponibles en este momento. Una de las cosas que está sucediendo es que la cantidad de profesores con las que cuenta la universidad es bastante limitado. O sea, básicamente está reduciendo a ni la mitad de los profesores que habían antes. ¿Ok? Entonces, puede ser que no haya un profesor que tenga la experticia para dar esa materia, entonces simplemente se manejan con las que hay. Profe, ¿y usted no está dando completación de pozos ahorita? No estoy dando, yo estoy básicamente restringido a lo que es la parte de los yacimientos, electiva 6. De cualquier manera, también hay otra electiva 6 que es petrofísica, pero ahorita estamos trabajando con la de simulación. Que yo también le he dado la de petrofísica. En reacondicionamiento, sí la he dado como 2 veces en el tiempo que he sido profesor en la universidad. He dado perforación 1 también, perforación 2. He dado tratamiento de gas. O sea, me he movido más con la parte de la materia del ciclo profesional. Del ciclo básico, básicamente lo que Nosotros todavía no tenemos profesor de completación de pozos. bueno, eso ya sí tiene que manejarlo la universidad. Completación no es tan complicada, pero bueno, también la he dado. O sea, básicamente esas las he dado en intensivo, ¿no? Nunca como parte de un semestre. Me ha tocado darlas en intensivo. Pero Igual que, ya yacimientos 3 intensivos. bueno, en los últimos 2 intensivos yo no he participado. Teóricamente porque no están abriendo yacimientos 3. Como eso depende de la demanda, cuántas personas requieren que se abra la materia. O sea, hay una encuesta que se saca antes, dependiendo de eso, de que tantas personas estén interesadas en la materia, la universidad decide si abrirla o no abrirla. Hasta donde yo sé de petróleo, es lo que me han dicho. No puedo asegurar nada al respecto. No se han abierto el ciclo profesional en los últimos 2 intensivos. Es lo que entiendo, por mi parte. Bueno, vamos a empezar con esto porque es largo. Posiblemente no me voy a quedar a mitad de camino. Y vamos a terminarlo con un chat que posiblemente pudiera ser mañana o pasado. ¿Ok? Un chat a través del WhatsApp. Pues la intención es terminar, lo que no pueda con esto, terminarlo en ese chat y al mismo tiempo ver la parte de ejercicios. ¿Sí? Es parte de la presentación esta, pero como le digo, no creo que vaya a dar tiempo de poderlo completar. Ok, vamos para acá. Estaba muy adelantado. No, tiene aquí 26 láminas. Estimo que no vamos a llegar a más de 14. Bueno, en las clases anteriores hablamos sobre lo que son las pruebas de presión transiente. Ok, y con respecto a la medición de la presión de yacimiento, se pueden utilizar las pruebas transientes y no solamente la presión de yacimiento, también la presión de fondo fluyente. Y otro tipo de pruebas que son las llamadas
pruebas estáticas y pruebas fluyentes. Las estáticas para determinar presión de yacimiento y las fluyentes para determinar presión de fondo fluyente. En unos casos, la misma misma prueba de presión transiente me sirve para una parte de lo que se hace durante el proceso de la prueba, de llevar a cabo la prueba transiente. Me permite obtener datos para hacer un análisis de una prueba estática y para hacer un análisis de una prueba fluyente. O sea, en este caso yo utilizo la información, parte de la información que se toma durante el registro, el llevar a cabo una prueba de transitorio de presión para hacer un análisis de prueba transiente, de prueba estática y de prueba fluyente. Por lo general, la mayor parte de las pruebas transientes, a la final te pueden terminar en una presión estática. Como puede ser que la duración del tiempo de la prueba no sea suficiente para alcanzar la presión estática de yacimiento. Entonces se hace una proyección utilizando este tipo de pruebas. La prueba Bill-Dopp realmente es la única que en su diseño contemplaba una metodología para determinar la presión de yacimiento, la presión en el límite del área de drenaje. ¿Okay? Entonces, las pruebas estáticas y fluyentes, vamos a ver que las puedo tomar como si fuera una prueba transiente, igual que voy a hacer con una prueba transiente, o lo puedo hacer por otro método que se utiliza mucho para los pozos que están produciendo por bombeo y que no me permiten introducir herramientas a través de la tubería. ¿Ok? Herramientas en este caso para perfilar. Hay algunos accesorios que se le pueden colocar ahorita a las completaciones que me permiten bajarlas. Así tengo una bomba en el pozo. Pero siempre resulta complejo por tratar de hacerlo con eso. Una bomba para levantamiento artificial. Son pruebas no transientes de presión. Con todo y que en cierta forma vamos a ver que están marcadas por la situación de la prueba transiente. Cuando se maneja como parte de una prueba transiente. Su diseño de uso es para determinar valores de presión promedio en un determinado momento, bien sea la presión estática en el área de drenaje o la presión de fondo fluyente mientras el pozo produce en forma estable. Con esos datos yo puedo determinar el índice de productividad instantáneo. Aquellos que vieron ya producción, recuerden que el índice de producción, el más sencillo, es QO dividido entre la diferencia entre la presión de yacimiento y la presión de fondo fluyente. Entonces, si yo puedo determinar los dos valores de eso, y aparte de eso, si el pozo está produciendo o estuvo produciendo y yo tengo la tasa de flujo, puedo determinar cuánto es la presión, el índice de productividad equivalente para ese momento. Es simplemente un valor puntual. Puede tomarse, esta prueba no transiente, puede tomarse como una prueba. O sea, yo puedo simplemente voy a hacer una prueba estática al pozo, o voy a hacer una prueba flowing al pozo, una prueba fluyente. ¿Ok? ¿Y cómo lo voy a hacer? Si tengo la facilidad para bajar una herramienta de medición de presiones, la uso. Utilizo una herramienta, igual la misma que utilizaría para una prueba de transitorio de presión. Pero si no tengo o no me permite el pozo introducir esa herramienta, porque tiene una bomba instalada en la punta de la tubería, y eso me cierra la tubería, entonces yo puedo hacer una medición del nivel de fluido que hay en el anular. Normalmente cuando los pozos están produciendo por tubería, por bombas, la tubería, el anular, el paso anular que hay entre la tubería de producción y el revestidor, permanece libre. O sea, permite el ascenso del nivel de líquido y el descenso del nivel de líquido. Es más, el control de la condición operativa del pozo
se hace precisamente por medición de nivel. O sea, esta medición de nivel me permite a mí determinar presiones estáticas o presiones fluyentes, dependiendo de la condición del pozo, si está cerrado o está produciendo. Pero al mismo tiempo me permite determinar si mi nivel de fluido es más bajo, o sea, está más profundo, que donde debería estar en condiciones normales, indica que tengo un problema de producción en el pozo. Posiblemente, o una baja eficiencia, en este caso un bajo aporte del yacimiento. Pudiera ser que la formación se esté taponando. Ah, pero ¿qué pasa si el nivel de líquido lo consigo más arriba de donde debería estar? En este caso lo que puedo tener es un problema de eficiencia de la bomba. No me está bombeando lo suficiente porque si estuviera bombeando lo que debería, significa que el nivel de líquido debería estar aproximadamente donde yo, según diseño del sistema de producción, considere que debería estar. ¿Ok? ¿Qué hago en una prueba estática cuando lo hago con un registrador de presiones? Lo que voy a determinar son valores de presión a lo largo de la columna de fluido que está dentro del pozo, desde superficie hasta el fondo. Introduzco la herramienta a cierta profundidad, espero que se estabilice, luego la bajo más, espero que se estabilice y así, hasta que llegue al punto final donde puede ser que yo vaya a hacer una prueba de transitoria de presión o simplemente es una estática, una estática o una fluyente. Entonces, si estoy haciendo nada más la estática o la fluyente, una vez que llego a la posición final a la cual tenía planificado llegar, comienzo el proceso reverso, comienzo a salir otra vez, nuevamente parando a las mismas profundidades, ¿con el fin de qué? De chequear que la medición de la presión antes, bajando, y la presión subiendo, son aproximadamente la misma, lo cual implica que no hay problemas con la medición en la herramienta. El segundo párrafo me dice que cuando la completación mecánica condiciona que no pueda bajar una herramienta, entonces puedo hacerlo por nivel de fluido. En este caso conecto una herramienta al anular, se envía una señal sónica que simplemente me va a registrar dónde deja de haber gas en el anular y dónde comienza a haber líquido. No me va a decir qué tipo de líquido es. Cuando se hace un análisis de este tipo, hay que asumir más valores que cuando se hace simplemente por medición de presión bajando una herramienta de medición de lecturas de presión. En algunos casos, en sistemas de bombeo modernos, se pueden instalar fibra óptica con un sensor de presión que me puede estar viendo en tiempo real los datos de presión en la entrada de la bomba. ¿Sí? Que eso es lo que me puede indicar a mí cómo puede estar operando la bomba. En el caso de que no tenga ese equipo, yo puedo hacerlo por medición de nivel, pero lo que tengo como referencia ahí es qué altura yo debería tener de líquido por encima del nivel de la bomba. Si está por debajo, significa que tengo problemas del pozo. Si está por arriba, tengo problemas de la bomba. Esto es por lo menos un esquema de cómo bajaría a tomar una prueba de presión con un registrador de presiones. ¿Dónde se tomarían los datos de presión? Si voy a hacer un flowing, tengo que hacerlos. Los puntos de toma son cercanos a las válvulas de levantamiento artificial. ¿Ok? Si produzco por levantamiento artificial. Si no produzco por si produzco por flujo natural, ya pueden ser más espaciados. Pero cuando tengo válvulas de gas lift, la idea es verificar si las válvulas están operando bien. Entonces se toman presiones antes y después de cada válvula. Y si llega hasta cierta profundidad, no necesariamente vamos a llegar hasta el tope de la zona productora, pero si no vamos a tratar de acercar por lo menos unos 50 60 pies. De forma tal de que yo después tengo que extrapolar la presión que estoy viendo en el fondo hasta el tope de la formación, trabajando con la densidad de fluido que puedo asociar a la presión, a la última presión que estoy midiendo. ¿Okay? Para programar una prueba de presión estática, es necesario considerar que el mismo sea un productor que tenga una tasa de producción estable
aceptables características de transmisibilidad, bajo corte de agua, etc. Y RGP. Si tiene un alto corte de agua, básicamente nos vamos a perder en el sentido de que tengo que diferenciar hasta dónde hay agua. Cuando el pozo quede estático, va a haber una segregación de fases. Es decir, lo más liviano, gas, va a ir hacia el tope, hacia la parte alta del pozo. Los medianos, que en este caso están asociados al petróleo, irían hacia la parte media del pozo y el agua quedaría en la parte más baja del pozo. Entonces ahí hay que tener cuidado con la parte de eso, sobre todo cuando se trata de medición de presión por medición de nivel, porque ahí sí no tienes ninguna referencia. En cambio, cuando lo haces con un registrador de presión, los cambios de gradiente que tú vas a ver a lo largo de la columna te pueden indicar hasta dónde tienes gas, hasta dónde tienes petróleo y a partir de dónde tienes agua. Cuando vas a hacer una prueba flowing, lo ideal es que el pozo produzca o esté produciendo a condiciones estables. Si vas a hacer una prueba estática, cuando yo voy a hacer una prueba, por lo menos una build-up, que es una prueba de transiente, y que voy a cerrar el pozo, yo bajo primero la herramienta y luego cierro el pozo. Si yo voy a hacer una prueba estática, ¿qué es lo primero que hago? Cierro el pozo, espero un tiempo determinado que yo he calculado para tratar de hacerlo eso, y lo vamos a ver con la parte de el asunto del almacenamiento, que podemos estimar aproximadamente cuánto tiempo debo esperar. Entonces, con función de eso, yo puedo estimar el tiempo que necesito y espero, cierro el pozo, lo espero y bajo la herramienta a tomar las presiones que ya vimos, las que se ven aquí. ¿Okay? Esos puntos de presión. Todo eso es, cuando voy a hacer una prueba de transiente y voy a hacerlo con un registrador de presión, yo voy a igual hacer esto, bajando para introducir la herramienta y una vez que termine la prueba, sacándola. Pero ¿qué pasa? En un caso de un tipo de prueba, por lo menos en una build-up, cuando yo lo baje, el pozo va a estar produciendo. Cuando yo baje la herramienta, el pozo estará produciendo. Entonces lo que voy a tomar es una prueba fluyente. Cuando termine la prueba build-up, ¿qué condición tiene el pozo? Está cerrado. Entonces cuando lo saque estoy tomando una prueba estática. Por eso le digo que puede ser parte de una prueba de transitorio de presión o puede ser una prueba simplemente para tomar una estática o tomar una fluyente. Ahora bien, en el caso de una prueba transitoria de presión, a mí no me interesa tanto si está por debajo, por encima del datum del yacimiento, porque lo que quiero ver es cómo se comportan los datos de presión. O sea, no estoy tan interesado en el valor de la presión estática de yacimiento o la presión de fondos fluyentes, sino cómo se comportan los datos de presión durante la prueba. Eso es para una prueba de transitorio de presión. Pero cuando hago una estática o una fluyente, sí me interesa saber dónde estoy tomando los datos de presión y cómo lo puedo relacionar eso con el nivel del tope del yacimiento o el datum del yacimiento o el punto medio de las perforaciones o el punto medio del yacimiento, cosas así. Entonces, ahí es donde tenemos que hablar de plano de referencia. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de la industria, nosotros vamos a tener varios planos de referencia con que trabajar. ¿Ok? Cuando se comienzan a perforar los pozos, un punto de partida que tiene la gente de topografía es determinar cuál es la elevación del terreno por encima del nivel del mar. Y luego cuando el taladro se coloca en ese punto del terreno, ellos determinan cuánto es la altura que hay del terreno a la mesa rotaria. Porque a partir del momento que van a perforar el pozo, el cero, profundidad de perforación, es la mesa rotaria. Es decir, que cuando yo diga que si la mesa rotaria tiene 40 pies,
Cuando yo diga que tengo 40 pies de pozo, realmente no he perforado el primer pie. Porque lo que estoy viendo es el espacio rotario, nada más. Pero ok, para los efectos de lo que aparece en los perfiles de pozo, de lo que aparece en los perfiles de pozo de un pozo nuevo, de lo que aparece en la historia de perforación del pozo, cuando ellos me reportan que el pozo tiene 10.000 pies de profundidad, tiene 10.000 pies bajo mesa rotaria. Cuando yo determino que el yacimiento, el tope del yacimiento, según los registros tomados al pozo, me dice que el tope del yacimiento está a 10.000 pies de profundidad, esa es una profundidad bajo mesa rotaria. Cuando yo me voy a un mapa estructural y veo que la profundidad del tope del yacimiento para ese mismo pozo me va a aparecer como unos 40, 50 pies más arriba. ¿Por qué? Porque resulta que la profundidad de referencia de los mapas es bajo nivel del mar. Le dije que el topógrafo determina cuánto es la elevación del terreno por encima del nivel del mar. Y luego el de la mesa rotaria, cuánto es la elevación de la mesa rotaria por encima del terreno, ¿no? Y el mapa me va a reflejar el tope del yacimiento, pero es bajo nivel del mar. Pero eso es mientras yo lo asocie todo con taladro. Ahora, cuando estoy ya el taladro no está en sitio, pero tengo que hacer un trabajo de subsuelo. Entonces tengo que, y normalmente las pruebas estáticas incluyentes son trabajos de subsuelo. Cuando yo voy a tomar la medición, el punto de referencia para mi medición, ¿qué voy a tomar? No va a dar mucho tiempo ya. ¿Ok? ¿Qué referencia voy a tomar? Una válvula donde reposa el colgador de la tubería de producción. Ese va a ser el 0 hora. Entonces las profundidades que yo mida con la herramienta que estoy introduciendo al pozo van a ser profundidades bajo planche o bajo colgador de la tubería. Entonces, como ven, estamos hablando de información con orígenes o referencias diferentes. Entonces hace falta, para poder hacer este tipo de análisis, que todo el mundo esté bajo el mismo nivel. Que nos pongamos todos en autos y vamos, o nos colgamos de aquí, o nos colgamos de acá, o nos colgamos de acá. ¿De dónde lo vamos a hacer? Esa decisión es nuestra cuando vamos a analizar una prueba estática o una prueba fluyente. Esto es más o menos para que tengan una referencia de cómo se puede hacer ese ajuste de trasladar una medición hecha bajo un plano de referencia con respecto al otro. Por lo menos si tengo bajo nivel del mar y lo quiero llevar a bajo nivel del mar, no tengo que hacer nada. Pero si lo tengo bajo nivel del mar y lo quiero bajo mesa rotaria, tengo que sumarle la elevación de la mesa rotaria. ¿Y de dónde saco ese dato? Del informe de perforación del pozo. Allí aparece. E inclusive si te vas a un registro tomado al pozo, el último, de los últimos que se le tomó, ahí también aparece esa información. El TF o Tube Flange Elevation, esa referencia también aparece en los registros. ¿Por qué? Porque es la elevación donde está el colgador. Esa información se la suministra a la gente del taladro, a la gente y son profundidades sobre nivel del mar. ¿Sí? Entonces, esa referencia está allí. Ahora, bajo mesa rotaria, tal, bajo nivel de planche, bajo nivel del mar, es otra referencia. Y hay un elemento que yo necesito trabajar. Cuando yo manejo las presiones de yacimiento,
yo las tengo que trabajar bajo un plano de referencia también un poquito complejo, que es el datum del yacimiento. Una profundidad arbitraria que supuestamente representa la profundidad media del yacimiento y que es una profundidad que está referida como bajo nivel del mar. ¿Por qué? Pues estoy hablando de mapas, ¿no? Los mapas de presiones, los mapas de topes de yacimiento son mapas hechos bajo nivel del mar. En este caso el datum es una profundidad bajo nivel del mar. Entonces, como ven, hay una serie de parámetros que tenemos que manejar y conceptos para poder trabajar o obtener los datos, la información que una prueba estática y una prueba fluyente me pueden dar. Entonces, este es más o menos el procedimiento para hacer una prueba estática o una fluyente, pues los dos tienen el mismo procedimiento. Cuando se utiliza registradores de presión. Ok, cierro el pozo. Si está produciendo, lo cierro. Sí, en este caso estoy hablando de una prueba estática. Pero para fluyentes también me sirve porque en lugar de cerrar el pozo, si está cerrado, lo abro. O simplemente busco que se estabilice y para hacer o tomo los datos de presión para asegurarme de que se estabiliza, que está estabilizado para hacer la prueba fluyente. Una vez que se conoce que la presión está estabilizada, se envía a proceder a realizar la prueba. Antes de bajar la herramienta, se toman nuevamente presiones para asegurarse que la información que se tiene, que ya está estable, es correcta. Durante la bajada, la herramienta es detenida a varias profundidades, empezando por el cabezal del pozo, y luego se detiene a diferentes profundidades, lapso de 3 a 6 minutos, hasta que llegara a una profundidad por encima del tope de las perforaciones. A partir de allí estoy los 3-6 minutos y empiezo a sacar. Se extrae la herramienta, repitiendo el proceso anterior, y se registran nuevamente las presiones anulares y tuberías para asegurarme que no ha habido cambio. Si en el interín de la prueba las presiones me comienzan a aumentar, significa que la prueba no vale. O sea, no está hecha para lo que yo pensaba. Las presiones tienen que mantenerse más o menos estables mientras dure la prueba. Si es por nivel de líquido en el anular, se cierra el pozo, se toma nota de las presiones iniciales de cierre en el cabezal. Estoy hablando de una estática. Si fuera una fluyente, se toman las presiones para ver si la condición de producción es estable. Una vez estabilizada la presión en el cabezal, se envía al personal a realizar la prueba de presión. Antes de tomar la medición, se toma nota de las presiones nuevamente para asegurarme de que en realidad sí se debe hacer. Se conecta en la válvula de la anular un equipo especial que emite una onda sónica y al mismo tiempo recibe el eco de la misma, en el cual se verá amortiguada. La señal se verá amortiguada cuando ésta alcance la profundidad o me indique que viene la retroalimentación viene del punto donde penetró el nivel de líquido. Nuevamente se registran presiones en anular y cabezal para asegurarnos de que no ha cambiado las condiciones desde que se inició la prueba y estamos listos para continuar. Ahora vamos a ver qué es lo que tengo yo que hacer una vez que ya tengo los datos tomados en el campo. ¿Sí? Interpretación de pruebas estáticas con uso de registradores. Se necesita información sobre profundidad del datum de presión. Tope del yacimiento, profundidad a la cual se mide la presión. Esa la tengo en la información de la presión de la prueba. Gradiente de presión del fluido. La del yacimiento, por un lado, tengo que obtenerlo. Como ingeniero de yacimiento, yo tengo que hacer los cálculos con respecto a esto. Si es el gradiente de fluido de los líquidos que están en el pozo, lo obtengo directamente de los datos de la prueba. ¿Ok? Se corrigen las profundidades para asegurarme de que todas ellas pues, están referidas al nivel del mar, pues están referidas a la mesa rotaria, o están referidas al plancha. Todas las profundidades con las que voy a trabajar tienen que estar bajo el mismo plano de referencia. Hace eso
Si después que lo tengo bajo ese plano de referencia tengo que transformarlo hacia el otro, no hace falta. No importa, es como decir, tú puedes mirar a un objeto de 3 posiciones diferentes. Y la pregunta es, ¿el objeto cambia de posición? No, quien cambia eres tú. Estoy haciendo cambiar los datos de posición, pero mi objetivo no está cambiando. Entonces, por los 3, con cualquiera de los 3 planos de referencia, yo debo obtener el mismo valor. ¿Sí? Puede parecer ilógico, pero sí, así es. Entonces, como le digo, si tú tienes 3 escalones, si tú tuviste en un punto, la pregunta, si lo ves desde el primer punto, ahí lo ves en cierta posición. Te ves al segundo y lo ves en otra posición diferente, pero lo ves. El tercero, la pregunta es, ¿ese punto ha cambiado de posición? No, tú cambiaste de posición. Entonces, una vez que estén las profundidades corregidas, yo puedo calcular la presión con estas fórmulas que están acá. Esta presentación también voy a tener que colocárselas en el chat de WhatsApp para que puedan trabajar sin problemas conmigo. ¿Ok? Y cuando veamos los ejercicios lo vamos a poder manejar mejor. La parte de... Hay una diferencia cuando se trata de determinar la presión de yacimiento y cuando se trata de determinar la presión de fondo fluyente. Es que la presión de yacimiento yo la voy a determinar al tope de las perforaciones y al datum. Mientras que la presión de fondo fluyente, cuando hago una prueba de fondo fluyente, la voy a determinar, pero es al tope de las perforaciones o al tope del yacimiento. De eso también hay criterios. Hay empresas que usan de reportar la presión al datum o al tope del yacimiento. Hay otras que lo reportan al datum y al punto medio del yacimiento. Otras reportan al datum y al punto medio de las perforaciones.